Ya se alguien. Pues bien, buenas noches. Seguimos con nuestra clase. Está un poquito atrasada todavía lo de Natán. Mira, eso sí no me equivoco. Un momentito. Estamos haciendo un repaso súper rápido a los temas que hemos dado. Nos vamos a detener en este profeta del Señor, que es Ahías. Ahías. Ahí está en la página, me parece que está. Estamos viendo, bueno, nuestras clases de hombres y mujeres del Espíritu, aquí en esta escuela apostólica profética Cima de Águilas. Nos da gusto saludarles. Y hay un hombre del Espíritu Santo que se llama Ahías. Fíjate qué nombre tan bonito. Página 74. Muchas veces nosotros vemos y leemos la Biblia sin entender a fondo todas las cosas que tiene. Sencillamente el nombre de los profetas tiene un significado, el nombre de las personas, y él significa hermano del Señor, ¿verdad? Hermano del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano José Luis Perales si tiene la bondad de leer la diapositiva que estamos viendo. Amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que ya he elegido de todas las tribus de Israel. Primera de Reyes 11, 29 al 32. Amén. Gracias, muy amable. Vean ustedes este mensaje de este hombre del Espíritu Santo, Ahías. Él hace un acto profético, un asunto muy importante que aparece en las Escrituras. Es cuando los profetas hacen un acto profético, se llama. No es nada más oración, sino son hechos, actos. Y él toma la capa que trae, ¿verdad? Y la rompe en 10 pedazos, ¿no? Y en 12 pedazos, perdón. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Eran 12. Y le dice a Jeroboam, uno de los hijos de Salomón, a ti te tocan 10 tribus, ¿no? Entonces, en mi libro número 3 explicamos más a fondo lo que son los actos proféticos. Estos mismos deben ser dirigidos por Dios. A veces algunas personas se desconciertan, ¿no? Por un acto profético, pero la Biblia menciona muchas veces que sus siervos, guiados por el Espíritu, hacen estas cosas, ¿verdad? Ahías es conocido de los reyes después de David. La última clase vimos a David. Y algo curioso es que dice Ahías Silonita. Silo era una de las ciudades que visitaba el profeta Samuel. También ya vimos la clase de la escuela de profetas de Samuel. Y él es una figura muy decisiva en uno de los momentos más decisivos de la historia de Israel. Yo estoy seguro que ahora lo que está pasando en Israel, en Irak, en Irán, necesita gente profética para aquellos líderes que estén allá y hay que orar por ello, que el Espíritu Santo dirija también, intervenga
en esta guerra tan fuerte que está habiendo. Entonces, en el contexto histórico de ese entonces, la obra del Espíritu va a través de Ahías y les anuncia el reino se va a partir el reino, ¿verdad? Entonces, este profeta es clave, ¿no? Es clave. Vemos un gran discernimiento, un gran contacto con Dios que tienen los hombres del Espíritu, las mujeres, que muchas veces hay una gran intuición eh, a quienes no se les puede engañar, ¿no? Está el pasaje en Segunda de Reyes, 14:1 al 18. eh, el hijo Abías, el hijo de Jeroboam, el rey, cayó enfermo. Y entonces Jeroboam le dijo a su mujer, mira, levántate y disfrázate, ¿verdad? Para que no sepa que tú eres la reina, que no te conozcas, que nadie te conozca que eres mi mujer. Ve a Silo y ahí vas a encontrar a Ahías, ¿verdad? Eh, el que me dijo que yo había de ser rey por este pueblo, ve y busca a Ahías para que te dé la palabra. Llévale panes, torta, una vasija de miel para que te declare lo que ha de ser de este niño. Le lleva una ofrenda, seguramente para congraciarse. Y bueno, cuando cae enfermo el niño, ¿no? Va la mujer y oye el sonido que entra la mujer e inmediatamente le dijo, ¿por qué finges? ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te disfrazas? Aquí podemos encontrar que el Espíritu Santo puede eh, darnos un discernimiento, aunque la gente se ponga un disfraz. ¿Cuántos saben que hay disfraces espirituales? Uno de ellos es el de Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? También hay hombres y mujeres que, pues, que no se vea mi pecado, que no se note alguna falta, pero bueno, y va a ver al profeta, entonces es muy, muy curioso y iba a preguntarle si su hijo sanaría, ¿no? Para empezar, le dice, ¿por qué te finges otra? Y luego le dice, yo te levanté, dile a tu marido, yo te levanté en medio del pueblo, te hice príncipe, rompí el reino de la casa de David. ¿Se acuerdan del acto profético, no? Imagínense el reino de la casa de David, un hijo de Salomón. ¿Por qué pasó esto con Salomón, verdad? ¿Por qué no siguió una prosperidad tan hermosa, tan grande en un hombre tan lleno de sabiduría? Bueno, este hombre cometió un error ante Dios, un pecado muy grande. Se llenó de mujeres de otros pueblos, siendo un rey de, de Israel. eh, Hizo alianzas, ¿no? A través de sus matrimonios, pero les permitió a las mujeres a cada una levantar sus dioses, sus ídolos. Y de repente Jerusalén se vuelve un lugar de santería, ¿no? Porque cada mujer traía los ídolos de su pueblo y los veneraban en lugar de Jehová Dios. Entonces ahí está el disgusto del Señor con Salomón, un hombre sabio que terminó bien, perdón, que empezó bien y terminó mal. Empezó bien y terminó mal. Guardémonos de esto. Entonces se divide el reino, ya le dieron sus 10 tribus a Jeroboam, bueno, y luego quieren engañar al profeta, ¿no? O sea, no se puede engañar al Espíritu Santo, ¿no? No se puede, ¿no? En el Nuevo Testamento hubo una pareja que también quisieron engañar a los apóstoles
con dinero, eran dueños de terrenos, lo venden y eh, con tal de quedarse con una parte y quedar bien, hacerse los muy espirituales, ¿no? Este, tomaron de ese dinero y dijeron que tenía otro costo el terreno, etcétera. Estas cosas son muy delicadas. La mentira no va con nosotros, ¿no? Entonces, pues, eh, este profeta Ahías no solamente le dice, pues va a morir tu niño y pobre mujer ahí va sufriendo, y luego también dijo, le voy a quitar a Jeroboam todo varón, ¿verdad? Así que, pues, Dios estaba molesto con este reino, ¿no? Y aunque era Israel, hoy podemos ver que el Israel, que muchos cristianos oran y dicen, vamos a orar por el triunfo de Israel y todo, pues uno se pregunta, ¿será el Israel obediente a Dios? Aquí debemos de cuestionar si es o no. Bueno, cada quien, no quiero hablar de política o quiero solamente decirles de la Biblia. Fue un acto profético, este hombre rompe su manto, pueden ustedes ver, le anuncia que se iba a dividir el reino, Jeroboam va a guiar 10 naciones, pero le advirtió que debiere permanecer obediente a Dios otra vez, la obediencia al Señor, ¿no? Entonces, aquí esto nos hace entender que no debemos tomar a la ligera las responsabilidades. Alguien allá en casa diga responsabilidades, ¿verdad? Cuando Dios te da alguna responsabilidad, pues respétala, cúmplela, ¿no? No tomar a la ligera los votos que hacemos con Dios. Jeroboam la tomó a la ligera, lo hizo y perdió su reino, ¿verdad? Qué pena que un hombre que lo tuvo todo, de repente, pues se le va, ¿verdad? Ahora vamos a ver las responsabilidades. ¿Qué vemos ahí en la diapositiva, Roxy? ¿Qué es lo que ves? Ajá, pues desviando la atención, una sombra de la cabeza de un señor, La atención de qué, de no ver a la persona que necesita ayuda. de no ver al pobre, al necesitado, ¿no? Y decir, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Eh, hay responsabilidades que todos tenemos. El Señor dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Eh, ahorita que pues ya tomé el asunto de la guerra que nos preocupa un poco, eh, pues qué responsabilidad tan grande, ¿no? Darán cuentas a Dios los mandatarios, ¿no? Eh, de- Entonces, cuando Dios nos entrega una responsabilidad, vamos a cumplirlo, ¿no? La responsabilidad está en la conciencia de cada persona. Hermana, tú que me oyes, hermano, tú tienes una conciencia, una moral, una ética. Dios te ha puesto en un lugar, en una familia, y desde allí tú ya tienes responsabilidades. Nunca digas que son pequeñas. A los ojos de Dios son muy importantes para ayudar a alguien, ¿verdad? Pues es una característica. Las responsabilidades tienen consecuencias, ¿no? Esto lo vimos en el caso de Jeroboam y eh, pues no se vio y tuvo que pagar ante Dios, que el único que emite juicios es Dios. Dios es amor
pero también es justo, ¿verdad? Uno de sus nombres es en Malaquías Sol de De justicia, justicia. ¿verdad? Miren, les voy a decir algo que me pasó. Estaba yo diciendo hace 3 meses, ya conté, y no, ya fue hace 4 meses, Rosy, que me tocó estar orando. Me aparté en oración profunda para entrar ahora sí que al secreto de Dios, el consejo de Dios. Y se los voy a revelar, estaba yo en oración y claro, claro, con mucha claridad, escuché que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me dijo una frase, me dijo, Javier, se están acabando los pacificadores. Así. Entonces yo me di cuenta, pues es cierto, estamos viviendo una época moral muy difícil y se están acabando los pacificadores. Cuando realmente el Señor Jesucristo nos llamó a los cristianos a ser pacificadores. En el Sermón del Monte, nuestro Señor dijo, bienaventurados los Pacificadores. pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados Hijos de hijos de Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, yo les doy esta palabra que recibí para invitarlos a ser pacificadores donde quiera que estén, ¿verdad? En todas las épocas siempre va a haber voces proféticas, aunque no sean conocidos como Ahías. Quizá algunos de ustedes nunca habían oído de este hombre. Ahías nunca habían oído un mensaje referente a su obra. Y entonces aquí la pregunta que aparece en tu libro, que si eres un hombre o una mujer del espíritu, que va a inducir la pacificación entre partes antagónicas. Creo que eso es algo muy cristiano, muy necesario, en lugar de estar, como dicen, amarrando navajas entre una u otra persona. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es precisamente, Ser pacificadores. eh, ¿qué consejo le darías a los hermanos al respecto, Rocío? Pues que la pacificación sana relaciones y reduce tensiones. Pastoralmente refleja el corazón reconciliador de Dios. Y bueno, el versículo que tú dijiste en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy día vemos relaciones rotas entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos de la misma madre, familiares, y bueno, pues nos toca a nosotros ser esos prudentes, ¿verdad? Pacificadores. Algunas veces, pues no meternos en pleitos ajenos. Recuerden que siempre la respuesta blanda Quita la ira. quita la ira, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengamos siempre una respuesta tranquila, blanda, para no echarle más leña al fuego. Bueno, vamos a ver, tomen nota de este Ahías y vamos, espero sus comentarios, no su silencio en la mesa redonda del final, amados. Bueno, el profeta desconocido. Eh, ¿Por qué la Biblia abunda en profetas desconocidos? Cuando yo empecé a estudiar la escuela de profetas, me encontré que había casi 200 profetas. En el seminario te van a enseñar que hay profetas mayores, 4, que son, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, y 12 profetas menores. Y ya. Pues no, no es así. La Biblia está llena de hombres y mujeres del Espíritu que traen un mensaje, porque profetizar es hablar de parte de Dios. Y aquí vemos un hombre de 18 años, vean, un jovencito,
Dice la Primera de Reyes, hermana Priscila, nos quiere leer el versículo de la diapositiva. Sí, dice la palabra de Dios, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a De- Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ahí queda. Bueno, está ahí. sí, Corrijo, perdón. Vino de Judá y fue a Betel, fue de una ciudad a otra, ¿sí? Sí, Entonces, en este pasaje encontramos un acto de profetismo, el de un profeta joven y un profeta viejo, ¿no? Y dice que este hombre se trasladó de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque estaba ese rey Jeroboam, que ya vimos cómo el Señor emitió juicio, quemando incienso, ¿verdad? Quemar incienso era pues ofrecer sacrificios y oración. Entonces Dios le había dado órdenes estrictas a este joven de no comer o beber nada mientras estuviera en su misión. Fíjate, ¿verdad? En Primero de Reyes 13:9 está claro, dice, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios le dio instrucciones al profeta, sí, le dio profetas, le dio instrucciones claras, sí, sí, ¿verdad? No comas, no bebas y no regreses por el camino. Pero bueno, ya fue con Jeroboam, lo amonesta, le dice, yo vengo de otra ciudad, vengo a traerte una palabra, termina su misión y el rey, ¿qué le dice? Al varón de Dios le dice, ven conmigo a casa y comerás. Y además te voy a dar un presente, te voy a dar una ofrenda, le dijo, ¿verdad? Bueno, pues el rey le dijo algo quizá pues bien intencionado, ¿no? Pero el profeta ya tenía órdenes de parte de Dios, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente este profeta joven murió en el camino porque escuchó la voz de otro hombre, pero era de un profeta. de Ajá, otro profeta, sí, ¿no? Otro profeta envidioso, ¿no? Estaban ahí dos voces, ¿no? Un profeta viejo, ¿no? Que era de Betel, entonces le dice, yo también soy profeta y vengo de parte de Dios. Ojo, cuando te digan, Dios te da una palabra y te digan otra palabra, tienes que orar, pensar ante el Señor y no irte nada más con que, es que yo también soy profeta, ¿verdad? Es que yo vengo de Venezuela, hermano, y te traigo una voz profética que Dios te dice así. No, hermano, cuidado. Aquí, si tú lees estas historias tan interesantes de hombres y mujeres del Espíritu Santo, que en Primera de Reyes 13, 14, 15, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el joven le dijo, yo soy. Y entonces que le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Yo también soy profeta, le dice, ¿no? El profeta viejo. ¿Y qué hizo el joven? Pues dijo, bueno, pues es un hombre santo de Dios o que ha de haber pensado, no lo sé, pero fue y come con el profeta viejo, ¿verdad? Incluso lo sabía. Si alguien quiere leer la diapositiva, por favor, a ver si, hermana Lupita, si tiene la bondad. Buenas noches. buenas noches. Primera de Reyes 13, 16, 17.
Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Amén. ¿Verdad? Hasta ahí había cumplido su misión, iba bien, y vemos la actitud del profeta viejo. Tú misma, Lupita, ¿quieres leer este? La actitud del profeta viejo. Primera de Reyes 13:18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¡Wow! Vean ustedes, sale este señor, le dice, yo también soy profeta. Y le da una contraindicación de lo que Dios le había dicho al joven, ¿verdad? Cuidado, cuando una persona miente deliberadamente, principalmente tomando el nombre de Dios o haciéndose pasar por hombre de Dios, pues ya ha perdido su propósito, ya ha perdido su destino y tarde o temprano va a ser ahogado por su propia mentira, ¿no? Entonces, vean ustedes, el profeta viejo engañó al profeta joven, lo enredó con su astucia, lo invitó a comer y a desobedecer las instrucciones de Dios. ¿Y qué pasó? Provocó la muerte del joven profeta. ¿Y cómo provocó? Mire, vean ahí un león, s- ¿verdad? Saboreándose. Pues ya comió, se va a regreso a su ciudad y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Pero no se lo comió. Su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo, ¿no? Vean este asunto. Hay una parte donde dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, el profeta viejo representa a esos hombres de Dios de la vieja guardia, ¿no? De esos que siempre quieren tener la razón, seguir prevaleciendo y no desean pasar la estafeta, ¿no? Y quieren continuar ahí en las plataformas brillando, ¿verdad? Ya había perdido el temor a Dios, ya no le importaba mentir diciéndose que era profeta, quería aferrarse, ¿verdad? A esas lides. ¿Y qué vemos en el profeta joven? Pues no terminó lo que inició. ¿Qué podemos ver? ¿Por qué lo hizo? Yo me pregunto, bueno, pues a lo mejor tenía necesidad de paternidad, de Yo creo que parte. confió en el otro por ser más anciano, pero no consultó a Dios. Ujú. Sí, no consultó a Dios, fue impulsivo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que ser, aquí viene un mensaje para ti que me oyes. ¿Eres una persona que sabe decir no, aun cuando otros no estén de acuerdo o quieran convencerte? Ahí que vemos en la balanza un corazón y un cerebro, ¿no? ¿De cuáles eres, no? A veces tu corazón se inclina pesa más y dices, ay, sí, pues es que ya lo conozco, pero te está diciendo algo que, ¿no? O el cerebro, ¿verdad? También dices, bueno, yo razono y a mí no me pasa nada. Eh, no sé, Rosy, si quieres comentar esta situación de mente y corazón. Ujú. Pues bueno, que dice la palabra, ¿no? Que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida.
y también engañosos es el corazón más que todas las cosas. Y bueno, también el enemigo trabaja en nuestros pensamientos. Todo pecado empieza desde un pensamiento. Entonces nosotros tenemos que tener el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y sobre todo pues aprender todos los días a depender de Dios y a recibir el consejo de Dios, que es lo más sabio que podemos hacer, porque pues tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos nos pueden engañar y podemos caer como cayó este joven que se dejó guiar por las apariencias de que pues sí era un profeta, aquel hombre era más grande que él, tenía más experiencia, pero como dice Javier, pues era mentiroso, era engañador y seguramente pues como le pasó en el caso de Saúl, ¿no? El espíritu ya se había retirado de él y este hombre pues engañó al profeta joven y pues eso lo hizo deslizarse, resbalar y pues tener una muerte trágica por no haber cumplido pues estrictamente lo que Dios le había mandado hacer. Dios le había mandado y decíamos hace rato cuando veíamos al profeta Elías la responsabilidad, ¿verdad? Eres de las personas que saben decir no cuando se debe decir no. Eres de las personas que, pues, puedes decir sí a la ligera, ¿no? Aun cuando no estés de acuerdo con otras personas, ¿no? La iglesia de hoy debe aprender a discernir, hermanos, ¿verdad? No, no importa que te digan, es que yo soy el gran profeta, el gran pastor, yo soy el apóstol ordenado de otro país, que vengo acá con la unción, que cuando Dios Espíritu Santo te dio algo ya en tu corazón, una instrucción, ¿verdad? Pues a veces, ¿qué hubiera pasado si el joven le dice, no, pues no voy a comer contigo? Ya se lo había dicho al rey, ¿no? Ya había cumplido con su misión y cayó redondito en el engaño, ¿no? El Espíritu nos llama no solo a escuchar, sino a perseverar en Y obediencia. también que tengamos cuidado de la manipulación, porque también hay veces, bueno, nosotros tenemos ya muchos años como cristianos, muchos años como pastores, pues como profeta Javier y como apóstol. Y pues bueno, en algún momento llegamos a ir a pues a eventos, ¿no? A eventos diferentes. Y desafortunadamente sí nos dimos cuenta que hay veces que personas de alto prestigio, por así decirlo, ¿no? O sea, llegaron en algún momento así de que, a ver, en este momento van a dar una ofrenda y van a vaciar sus carteras, sus monederos. O sea, digo, la verdad es que hay que tener discernimiento y hay que tener también, pues nosotros, ¿verdad? Guianza del Espíritu Santo y decir, bueno, pues será muy profeta, o sea, ha escrito libros, tendrá mucho reconocimiento, pues sí viene desde lejos, pero bueno, o sea, también no dejarnos manipular, porque a veces también, desafortunadamente, la gente por una investidura puede querer engañar y utilizar el nombre de Dios en vano. Habíamos hablado también del nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y pues no dejarnos engañar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto. Bien, muy, muy bien. No va a ser que venga un león y te coma en el camino. Es un claro ejemplo. Bueno, vamos a ver a otro profeta desconocido que, pues ahí este profeta también no dice su nombre, la Biblia no dice su nombre. Solamente en Segunda de Reyes 20:13 dice un profeta. Le tocó alentar a otro rey de Israel, al rey Acab. Eh, Mariflor, si tienes la bondad de leer el versículo. Sí, claro que sí. Primera de Reyes 20:13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová,
¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. ¿verdad? Sí, es muy interesante todo el pasaje, sería largo estudiar todo, pero rápidamente este hombre de Dios está instruyendo al rey Acab. Había un enemigo, un tipo, un borracho, un general enemigo, ¿verdad? Y era muy temible porque tenía ejércitos grandísimos. Pero el profeta le dijo a Acab, ¿verdad? Fortalécete y, y tú vas a vencer. Pero le da una advertencia, le dice, pero fortalécete porque pasado un año van a volver a golpearte. El rey de Asiria vendrá otra vez contra ti. Entonces, fíjate, le dijo, Dios te da la victoria, pero ponte prevenido, ¿no? Entonces Acab dijo, bueno, pues ya, ya venció, ya, ¿verdad? Y a pesar de que el profeta le advirtió a Acab que los sirios se iban a agrupar en esa batalla, lo iban a atacar, pues no prestó atención a la voz del profeta, este, y dijo, no, nosotros somos más fuertes, lo que pasó con Elías y ¿qué estaba haciendo el profeta desconocido? Dándole una palabra de prevención. Ok, ahorita te está yendo muy bien, pero cuidado, ¿no? Eh, prepárate porque va a venir otra vez el enemigo, ¿no? Le dice a Cabe. ¿Qué es la prevención, hermanos? La prevención es algo que es muy importante en la vida. Es la acción y efecto de prevenir. ¿Verdad? Yo ayer escuché a mi esposa darle un consejo a una hermana anciana, diciéndole, pues haga usted un ahorro para su vejez, si tiene posibilidades. Y la anciana aceptó muy bien el consejo, ¿verdad? Creo yo. No sé si estoy haciendo una indiscreción porque nunca digo nombres. Pero la prevención es preparar con anticipación lo necesario para un fin, ¿verdad? Es anticiparse a una dificultad. Prevenir, como dicen, más vale prevenir Qué remedio. que lamentar, ¿verdad? Prevención es prever un daño, avisarle a alguien de algo. Y sin duda es una gran función profética. Ahí está el profeta Heikki Takala, él me está dando ahí una palabra de unción muy fuerte, y me estaba previniendo, ¿verdad? Y agradezco a Dios de tener siempre la voz de un amigo, ¿no? Eh, que tiene esta función. Y sí, Dios me guardó de algo que vendría, ¿no? Entonces, vean ustedes. Ahora vamos a seguir con ese mismo rey Acab, ¿no? Para ir avanzando, ya van a dar las 9. Si quién está más por ahí que quiera leer, por favor, que tenga la bondad de leernos, que no haya leído. Profeta, buenas noches, Dios les bendiga Sí, a todos. Rocío, por favor. Dice, Primera de Reyes 20:35 al 37. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él,
le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Amén. Vean qué extraños son estos pasajes a veces, ¿no? Como de que el profeta, ¿no? Le dice a otro de sus compañeros, dame un golpazo en la cara que me dejes una moretón o me abras de un puñetazo. ¿Por qué? Bueno, porque este profeta tenía que entrar a la presencia del rey. Vemos ahí en la diapositiva que entrar a hablar con un rey era muy difícil. Si tú quieres ir a hablar con la presidenta, aunque es una persona pues, supuestamente abierta, pues tienes que pasar con el secretario del secretario del secretario del secretario. Y llegas a la oficina del secretario del secretario del secretario y no va a estar, ¿verdad? Que porque su agenda no se lo permitió y bueno. Entonces, este profeta tenía que hacerse pasar por alguien que estaba en la batalla. Y pues, ¿cómo iba a llegar en la batalla así, trajeadito, de chamarra o algo así, con corbata? Pues no, tenía que llegar hasta con golpes, contusiones. Por eso le dijo, hiéreme ahora. Él estaba dispuesto a exponer su pellejo con tal de obedecer a Dios. Fíjense nada más, ¿no? Pero el otro le dijo, no, pues ¿cómo crees que te voy a herir? No, 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 no. Le dijo, bueno, pues entonces, como no quieres obedecer lo que Dios está diciendo, yo tengo que llevar un mensaje al rey. Bueno, te va a comer un león. Otra vez aparece el león ahí. Por eso decía Pedro en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues ¿a quién va a devorar? Pues a los más desobedientes, ¿no? Entonces a ver, ¿por qué no se comió a Daniel? Y no era un león, eran varios. Y lo echaron al foso de los leones, a ver por qué no, ¿verdad? Porque el león tiene que oler la carne para, para cebarse, ¿no? ¿Cuáles son las obras de la carne? Pleitos, iras, disensiones, contiendas, borracheras, orgías, lascivias, ¿no? Todas esas obras de la carne, ¿no? Entonces un león huele la carne y sobre desobediencia, ¿no? Entonces el primer hombre fue muerto por un león porque se negó a obedecer las instrucciones que le dio Dios por medio del profeta, ¿no? El profeta, pues sí, llega ahí a hablar con Acab, ¿no? Y decíamos de ese tal Ben-Hadad que representaba las fuerzas enemigas, ya estaba bajo el juicio de muerte de Dios, ¿no? Eh, y Acab, pues tenía la instrucción de combatirlo y hasta matarlo, ¿no? Pero no, Acab lo quiso dejar vivo, no. Acab no tenía ninguna autoridad para dejarlo vivo y el rey le dijo, bueno, pues no lo quieres matar, entonces tú vas a morir en su lugar. Y entonces este mensaje del profeta se cumple cuando Acab fue muerto en el campo de batalla, ¿sí? Para empezar, Acab se disfrazó para que no distinguieran que iba en carroza de rey. Y dice la escritura, me llama la atención los juicios de Dios, ¿no? Cómo avienta un flechazo un enemigo, ¿no? Yo creo que aventó un flechazo al aire y a pesar de que acá iba con la armadura bien puesta, ¿verdad?
Dice Primera de Reyes 22, 34 al 25, 24, 25. Y un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, al azar, ¿no? E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. A ver, ¿qué probabilidad hay de que la flecha entrara mero en el huequito de la armadura, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Cómo de Dios nadie se burla, ¿no? Y le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido. Y esa tarde, delante de los sirios, se murió, otra vez acá, ¿no? ¿Verdad? A ver qué probabilidad habría de que, este, y aquí entra el asunto de la obediencia, ¿no? La obediencia a Dios es algo que le agrada a Dios. Me atreví a poner esta foto porque fue un acto de obediencia. Lo que sucedió conmigo, ahí estoy con pues un líder, este hombre era un líder, de iglesia y político, el hermano Guzmán, ¿verdad? Y nos subieron a la plataforma del Estadio Azteca. Hubo una reunión de oración en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Y entonces ya subió la delegación, íbamos por estados, 32 estados teníamos que subir. Iba primero a Aguascalientes, luego Baja California, y en orden alfabético. Ya nos tocó a Puebla, sube la delegación de Puebla, y a mí el Señor me empezó a poner una convicción muy grande. Tú no ores. Entonces se supone que teníamos que pasar, agarrar el micrófono y orar por México, por la nación, en el nombre de Jesús. Y Dios me dijo, tú no vas a orar. Y ya iba llegando la fila para subir ahí al estrado y el Señor me puso una obligación y dije, pues yo voy a obedecer lo que tú me digas. El Señor me dijo, lo que tú vas a hacer es tocar el shofar. No vas a abrir tu bocota para estar hablando. Yo no te mando eso, yo te mando a tocar la trompeta de Dios. Y pues eso hice, dije, bueno, pues ya estoy aquí en el Estadio Azteca, están estas multitudes. Y se me ocurrió haber llevado mi shofar, que lo saco, que lo toco. Y ya con eso mi alma descansó por obediencia a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues yo no sé qué pasó, pero hubo un momento de avivamiento en la comunidad evangélica y ya habían pasado muchos delegados a orar, a orar, a orar, a hablar. Y yo, el Señor me dijo, no ores, solamente toca la trompeta. ¿Ah? Entonces vean ustedes, aquí la pregunta es para ti, ¿Dios te ha dado una visión y la estás cumpliendo lo mejor que puedas al pie de la letra o realizas tus cosas con riesgos como acá, ¿verdad? Que dijo, yo voy a la guerra y a mí me hacen los mandados porque Dios me va a salvar. Pero pues el Señor le mandó una flecha al azar y esa flecha va a dar en medio de su protección. A ver, ¿qué te parece, Rosy? Pues vaya, muchas enseñanzas y aprendizajes. Ujú. Sin profecía, El pueblo se desenfrena. más el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad? Entonces, incluso en las profecías
tenemos que ser muy prudentes en soltar la palabra que Dios nos esté dando. A veces Dios nos va a decir calladito, como ese profeta que le dice, a ver, recibe un golpazo en la cara. Ay, me va a doler. No, Señor. Oye, si me tira los dientes pues así te vas a ir a presentar con el rey para decir estuve en la batalla, ¿verdad? Era como la carta de presentación, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí, vamos a hacer una pausa para eh, platicar un poco sobre estos profetas desconocidos y espero que estén tomando notas. Yo los veo que toman notas y si tienen alguna intervención, pregunta, necesidad de oración, pues aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Bien, 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 bien.